Estimada audiencia, nuevamente otro nuevo programa de las provincias también existen, en este caso por este suplente encargado de la conducción, habida cuenta que todavía el doctor Gutnitzki no regresa de su viaje, así que bueno, trataremos de suplirlo. En primer lugar, y aprovechando este medio, de mi parte y de todo el equipo que integra las provincias también existe, enviar un saludo cordial al doctor León Horacio Gutnitzki, habida cuenta que el día de mañana, 29 de marzo, estaría cumpliendo 92 años. Así que bueno, nuestras consideraciones y saludos sobre el particular. Hoy en este programa vamos a arrancar con una editorial, si es posible 2 y si da el tiempo, y con una invitada también muy especial que va a ser la doctora. Vamos a tratar también, decíamos a continuación, una noticia muy importante que salió en el diario Norde de esta capital el día 24 de este mes, hace 2-3 días, que fue realmente impactante, para mí por lo menos, porque no tenía noticias y no sabía de la existencia de esta situación que voy a referir. Se supo que en San Javier, Misiones, frente a Porto Javier, Río Grande do Sul, Brasil, se está por construir un nuevo puente, pero en un estado de ejecución del proyecto, digamos, de la tramitación del proyecto muy avanzado. ¿Por qué? Porque ya se abrieron las ofertas licitatorias. Entonces quiere decir que para todo esto ya se hicieron estudios de prefactibilidad, se habrá elaborado un proyecto ejecutivo, pliego de base de condiciones y a continuación la licitación. También la noticia da cuenta que en esta licitación se presentaron 8 oferentes, todas las propuestas por debajo del presupuesto oficial estipulado, y está previsto que la obra se inicie para mediados de este año, mes de agosto aproximadamente. Vale decir que lo que resta de aquí, prácticamente abril al mes de agosto, se terminará de adjudicar, se firmarán los contratos y se iniciará la obra. Llama la atención esto porque, bueno, decía el titular de esta edición del Norte Corrientes, la noticia da cuenta de que un nuevo puente para la provincia de Misiones y tan solo 4 proyectos para la provincia de Corrientes. Efectivamente, ello es así. Este es un nuevo puente, según dice la noticia, y Corrientes tiene 4 proyectos. Uno, el segundo puente Chaco Corrientes, que tiene 30 años de antigüedad. A ello hay que sumar que por decreto número 26 de enero del 2015, el señor gobernador ratificó una resolución o aprobó una resolución del Instituto Correntino del Agua y el Ambiente, número 1 de febrero de este año, por el cual se prorroga por un año la apertura o la ejecución, la realización de la audiencia pública ambiental para este proyecto, habida cuenta, ya lo habíamos tratado en anteriores programas, que existe una situación extraña, no muy bien explicada, porque Vialidad Nacional, que es la encargada de avanzar con este proyecto, alega que el Instituto del Correntino del Agua y el Ambiente no le envía cierta documentación para que Vialidad Nacional le remita a su vez actuaciones que está necesitando el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente para realizar la audiencia pública que antes mencionaba. En consecuencia, es importante destacar que esta es una situación extraña y largamente complicada, porque obviamente con 30 años que tenemos de ejecución y con los medios de comunicación y la tecnología que hoy disponemos, estos serían temas que prontamente deberían ser resueltos. Pero bueno, así están las cosas, deberemos esperar un año y después veremos qué hacemos. Está por empezar a construir un nuevo puente conforme antes lo había explicado. Muchas gracias, un corte y vamos al programa.
Bien, estamos en un nuevo programa, decíamos recién, de las provincias también existen, pero en este caso un bloque particular, porque vamos a hablar de salud, vamos a separarnos de los habituales temas que tratamos en este programa y con una invitada muy importante. Entonces yo lo llamaría a este bloque algo así como medicina y belleza. ¿Por qué medicina? Porque vamos a tratar temas vinculados con esta materia. Y belleza porque estamos ante una bonita, distinguida dama, a la que conozco hace mucho tiempo, Fernanda Estragó Franco. Es oftalmóloga, proviene de una familia médica prácticamente, el padre es un reconocido oftalmólogo de Corrientes, su mamá, quien se llama Cristina Franco, es médica odontóloga, tiene una hermana también médica, ¿no es cierto?, sí, pero orientada a otro sector, creo que es hacia el aspecto de la medicina estética. Y también un hermano, pero él sí creo que sigue oftalmología. También. Bueno, este es más o menos el estado de situación. María Fernanda no le vamos a preguntar la edad porque esto no se hace, pero sí le vamos a preguntar el tiempo que lleva ejerciendo la medicina. Para mí es una extrañable, yo le voy a decir chica, porque prácticamente la conozco desde hace muchos años, fue compañera de estudio y prácticamente de toda la carrera de mi hija María Fiorella Falcione, que también es oftalmóloga, pero radicada en la localidad de Paraná, donde ya se afincó, se casó, me dio 2 nietos, pero bueno, previa a toda esta etapa nueva de ella, compartieron muchos días, muchas noches estudiando en mi casa, así que por eso la confianza que tengo con Fernanda para hablar de estos temas y distinguirla por su inteligencia, ¿no es cierto? Moralmente también es una profesional perfecta. Así que bueno, estamos en este programa. Fernanda, mucho gusto, muchas gracias por venir y acompañarme en este trance que estoy viviendo de ser suplente del habitual conductor del programa, el doctor Uniski. Y bueno, vamos a pasar a darle forma a esta entrevista. Te decía la primera pregunta, ¿hace cuánto tiempo estás en esto? Y este año cumplo 25 años 25 años sí, de profesional de la oftalmología. No es menor. Bueno, en realidad en el 2020, en el año 2000 me recibí de médica. Sí. Y bueno, y después empecé la residencia, pero bueno, desde ahí estás. No se para. No se para y estás en 25 años. Sí. Bueno, decíamos matrícula profesional. 4355. Perfecto, muy bien, se acordó. Dice que para los números es medio complicado. Pero bueno, estamos entonces, Fernanda, vamos a arrancar con un tema, órganos de estructura y en qué consiste el sistema de la visión. Bueno, antes de empezar te quería agradecer por la invitación. La verdad que es un honor para mí que el papá de mi compañera de estudio de toda la vida, que es oftalmóloga, me haya invitado. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, acá traje mi maquetita a conocer el órgano de la visión, que son los ojos. Es importante conocer la estructura, las partes, para entender cada una de las patologías que pueden ocurrir. El órgano es un globo, el globo ocular, que consta de varias estructuras. Tenemos medios transparentes y tenemos el sistema nervioso, que es importante para que la imagen se convierta en un impulso eléctrico que sea transmitido al cerebro a través del nervio óptico, y en la corteza cerebral ese estímulo eléctrico se convierte en un estímulo químico para que se forme la imagen. En primer lugar tenemos la córnea, que la córnea le decimos que es el vidrio de reloj, es el primer medio transparente del globo ocular, el que le da el brillo a la mirada,
tiene que ser lisa, tiene que ser transparente, y es muy importante porque compone uno de los principales factores refractivos. Después tenemos la lente natural, que se llama cristalino, que también sirve para poder enfocar la imagen en la retina, y el cristalino, cuando se opacifica, es lo que llamamos catarata. Después tenemos el iris con su centro, que es la pupila, que tiene la función de acomodación, de dejar entrar más luz o menos luz según esté contraída la pupila o dilatada. Por dentro, en la cavidad del globo ocular, tenemos el vítreo, que es un gel que está íntimamente adherido a la retina, que es el tejido nervioso, el tejido funcional de este órgano, que es el órgano de la visión. En la retina vamos a tener la mácula, que es un área concentrada de células de fotorreceptores. En la retina tenemos los conos y los bastones, y en la mácula es el sitio en donde en donde se proyecta la visión fina, digamos, la visión en detalle. Cuando uno lee, cuando uno fija, cuando uno quiere ver algo en especial, la imagen se proyecta en la mácula. De ahí la importancia de la salud de la mácula, porque en una patología que es la maculopatía, es cuando se dificulta la visión central y se manifiesta en el paciente, por ejemplo, con un escotoma central, que es una mancha que aparece en el centro de la visión. Después tenemos los anexos, que son los párpados, las pestañas y las cejas, que es el medio protector del globo ocular. Entonces, cuando pasa algo en el ojo, cuando el ojo se inflama, el párpado tiende a cerrarse, tiende a tapar, a cubrir, porque es como una protección. Es una protección, así como uno abraza a su hijo cuando tiene fiebre, cuando se siente mal, el párpado se cierra y se inflama, también se dematiza, protegiendo el globo ocular. No es nada sencillo, hay que estudiar y manejar estas cuestiones, porque te quiero ver, ¿no es cierto? Cada partecita tiene su especialidad. Digamos, ¿sí? No es como un brazo, no es una pierna, no. Es un globo ocular, entonces, claro, hay que estar ahí. Sí. Bien, ¿y la consulta oftalmológica en qué consiste, doctora? Bueno, cuando un paciente va a la consulta oftalmológica, hay una serie de pasos que hay que cumplir para poder hacer un examen integral, digamos. Lo primero es el interrogatorio, o sea, se le pregunta al paciente cuál es el motivo de consulta, qué es lo que le trajo a que el oftalmólogo le vea. Puede ser que los pacientes se den cuenta que ven menos. Entonces, bueno, lo más común que uno cree es cambiar los anteojos, pero a veces el paciente concurre por un cambio de anteojos, pero en realidad la causa de la disminución de la visión es otra. Por eso hay que hacer un examen íntegro del ojo, de la función. El interrogatorio. El interrogatorio es muy importante porque los datos que los pacientes nos dan, la información que nos dan, nos sirve mucho para ir llegando al diagnóstico de lo que el paciente tiene. Muchas veces, con lo que el paciente cuenta o de la manera que cuenta, uno ya va sabiendo qué es lo que tiene, ya va sabiendo cuál es el diagnóstico. Es muy importante el antecedente de enfermedades generales, porque hay enfermedades generales que afectan directamente al ojo, los antecedentes familiares de enfermedades generales y de enfermedades oculares. Sí, porque ahí tenemos todas las patologías hereditarias. Entonces es importante saber si los padres o alguno de los padres tiene algún vicio de refracción, si tiene glaucoma, por ejemplo, o algún antecedente que sea importante, porque hay muchos que son hereditarios. Una vez que nosotros hacemos un buen interrogatorio, es importante que el paciente siempre lleve la lista de medicamentos anotadito. Algunos vienen muy prolijos con una carpetita con todo pegado. Entonces el médico, el oftalmólogo puede saber qué enfermedades generales tiene, qué toma, qué efecto colateral puede tener una medicación y sobre todo qué gotas usa.
porque siempre una gotita de tapa azul, y bueno, pero hay miles de gotitas de tapa azul, entonces de tapas azules, así que es importante que saber el nombre. Una vez que uno hace el interrogatorio, pasamos a la toma de la agudeza visual. La toma de la agudeza visual es muy importante porque es el parámetro que nos indica, a ver, cómo estamos, cómo empezamos con ese paciente. Esa toma de la agudeza visual se realiza con cada ojo por separado, con un cartel de optotipos, que es el cartel de Snellen, es el más común, en donde tenemos líneas con los optotipos que cada vez van siendo más chiquititos, entonces nos permite cuantificar la visión. Digamos, es la clásica cuando uno va a buscar el carnet de conducir, que te muestran y te piden responda sobre el particular, ¿no es cierto? El tamaño de las letras. El tamaño de las letras y la distancia entre el paciente y el cartel de optotipos. Entonces se dice que una visión de 20-20 o de 10/10 es el 100% de la visión. Entonces es muy importante y tomar la visión, evaluar con cada ojo por separado, porque si uno evalúa con los dos ojos juntos, puede ser que un ojo tenga una patología, no vea y uno no se da cuenta. Después la refracción. Hay un equipo que se llama autorrefractómetro que nos da un número, pero ese número no es exactamente el valor del aumento que el paciente va a necesitar. Es un número que representa lo que el paciente tiene de aumento latente, que es diferente de lo que el paciente manifiesta. Por ejemplo, me da un valor de +2, pero yo cuando le pruebo, le voy probando, o sea, con ese numerito uno puede ir para abajo, puede ir para arriba, y a veces el paciente de ese +2 termina con un aumento de +0,50, que es lo que él manifiesta. Latente tiene un esférico de +2, pero manifiesta que con +0,50 él ve 100%. Entonces, en la indicación y en la prescripción de un lente siempre se da el menor aumento con el que se puede conseguir la mayor agudeza visual. No hace falta ponerle +2, hay que probarle, hay que bajarle, y a veces bajando el paciente dice, ahí veo perfecto. Entonces hay que ir regulando, no es lo que el equipo te da, el equipo te orienta, pero hay que probar y hay que evaluar. Una vez que tenemos resuelto, digamos, el tema refractivo, de los lentes, si son personas mayores de 40 años, y bueno, ahí ya entra la presbicia, se le da un anteojo adicional para cerca. Vemos la evaluación de la anatomía del globo ocular. Muy importante la medición de la presión intraocular. Siempre se debe medir la presión intraocular. ¿Por qué? Porque la presión intraocular elevada puede ser una causa de glaucoma, que es una patología que en una primera instancia no da síntomas. O sea, el paciente puede tener presión alta en los ojos y no darse cuenta, y ya se va produciendo el daño. Entonces, esa es la importancia de los controles oftalmológicos una vez al año como mínimo, y de tomar la presión intraocular, porque es la manera que nosotros tenemos de como confirmar que está bien. A veces en una primera consulta que el paciente va para lente tiene una presión elevada, y bueno, y ahí hay que ver, hay que hacerle estudios complementarios y ver si necesita un tratamiento. Bueno, la biomicroscopía es un examen que se realiza con una lámpara de hendidura que nos permite evaluar cómo está el segmento anterior, cómo está la córnea que hablamos, que tiene que ser lisa, brillante, transparente para que funcione bien refractivamente. Vemos el cristalino, a ver si hay alguna opacidad. Podemos evaluar la cámara anterior y por supuesto la superficie ocular, la conjuntiva, cómo está el film lagrimal, y ahí darnos cuenta también si el paciente presenta un ojo seco, por ejemplo. También a través de la lámpara de hendidura, con una lupa especial, podemos ya mirar el fondo de ojo localizadamente.
Vemos el nervio óptico, podemos ver la mácula, que esté todo bien. A eso le sigue el examen de fondo de ojo, que también es un examen que se debería hacer siempre, en la primera consulta o en otra consulta, pero siempre se tiene que hacer bajo dilatación, o sea, hay que dilatar la pupila, que la dilatación de la pupila hace que el paciente, tener en cuenta que ve borroso por 2 o 3 horas posteriores, y a través de un oftalmoscopio binocular indirecto, así se llama el aparato, nos permite ver toda la retina en los 360 grados, la parte central y la parte periférica. Bien, muy interesante, y uno va aprendiendo o recordando consejos de los oftalmólogos, en mi caso particular, permanentemente. Así que, bueno, vamos a un corte y seguimos, señor director. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Bueno, volvemos del aire y vamos a continuar con esta excelente, no diría charla, clase, sobre el sistema de la visión y temas conexos. Doctora, ¿con qué avanzamos? ¿Vicios? Los vicios de refracción. Para que la comunidad sepa, los vicios de refracción que nos podemos encontrar en una consulta son la miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia después de los 40 años. Bueno, el astigmatismo es el vicio de refracción en donde la córnea no suele ser uniforme, no suele ser tan esférica, sino suele tener una forma más como ovalada. Entonces, es un eje el que hay que corregir en el astigmatismo. El síntoma del astigmatismo es ver fuera de foco, ver borroso, tener una visión que como que las letras se desdoblan, digamos. Se superponen, por decirlo. Se superponen o se ven encimaditas. Que eso no tiene nada que ver con la diplopía, que es la visión doble. Este es el vicio de refracción, que también como síntoma es muy frecuente en los chicos, en los adolescentes, es el dolor de cabeza. O sea, y también hay que tener en cuenta la forma anatómica de los ojos. Cuando son más almendraditos, más rasgados, es muy probable que un eje sea distinto que el otro, que el ojo no es totalmente esférico. El astigmatismo puede ir con la miopía o con la hipermetropía, o sea que acompaña a los otros dos vicios de refracción que son contrarios. La miopía es el vicio de refracción donde el largo axil del ojo es más grande que lo normal. Los ojos miopes son más grandes y la imagen no se proyecta bien en la retina, sino más adelante. Por eso se necesitan lentes para corregir, que son cóncavos, digamos, para que la imagen pueda enfocar exactamente en la retina. Sobre la miopía, es muy importante en los chicos, por ejemplo, la miopía progresiva, que bueno, que ahora resultó mucho después de la pandemia por el uso, largas horas usando pantallas o teniendo actividades de cerca. Se vio mucho en los chicos la miopía progresiva, y eso es una patología que se puede prevenir. ¿Cómo se puede prevenir? Por ejemplo, promoviendo la actividad al aire libre en el sol de los chicos. Se recomienda un mínimo de 2 horas diarias en los chicos al aire libre para evitar la miopía progresiva. Reducir el uso de pantallas a 2 horas por día, no más de 2 horas por día. Porque lo que pasa en estos chicos es que se produce un espasmo en la acomodación, o sea, están tanto tiempo viendo de cerca que se produce un espasmo en el cuerpo, en los musculitos del cuerpo ciliar, que son los que regulan la acomodación, y que el niño empieza a manifestar una miopía
que es progresiva. Por supuesto, es muy importante que se realice un control oftalmológico en los niños y una alimentación saludable con frutas, verduras, tratar de incorporar pescados para el omega 3. Todo eso es importante en la prevención de la miopía progresiva. Y lidiar con los niños por el uso de las pantallas. Y bueno, se vio, hicieron estudios en países asiáticos en donde hay mucha miopía, en China, por ejemplo, en donde se estudió, por ejemplo, en un aula escolar, niños que se sentaban al lado de la ventana, con niños que se sentaban al lado de la pared, se los estudió y se vio que los que estaban al lado de la ventana presentaban menos progresión de la miopía. Entonces, tal es así que hasta ahora están promoviendo pintar las aulas de colores celeste, con nubecitas, con amarillo el sol. Y bueno, y la prevención de la miopía progresiva tiene un lazo, así como el cáncer de mama, por ejemplo, es rosa. Bueno, los colores del lacito de la miopía progresiva son celeste, amarillo y verde. Celeste por el cielo, amarillo por el sol y verde por el pasto. Eso quiere decir estimular las actividades al aire libre. Es sumamente importante en los niños. Y bueno, y los controles oftalmológicos que se deben hacer recién nacidos a las 4 semanas, a los 6 meses, al año y de ahí cada 2 años, a los 3, a los 5, a los 7. Eso debe ser sobre todo en el periodo de desarrollo visual. ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, con un vicio de refracción, no tiene la manera de poder compararse como ve. Siempre hay que creer cuando el niño dice, mamá, no veo bien, o muchas veces las maestras son las que se dan cuenta. Y después de los 6, desde el nacimiento, a los 6 años, es el periodo de máximo desarrollo visual. Si no se llega a corregir a tiempo en ese periodo, puede desarrollar una ambliopía, que es la falta de desarrollo visual de un ojo por la falta de una corrección adecuada. Bueno, la hipermetropía es la dificultad para ver de lejos y de cerca. Esto es lo contrario a la miopía, es cuando el globo ocular es más chiquito que lo normal, entonces la imagen se proyecta como detrás de la retina y requiere lentes convexas, que son las lentes que parecen los anteojos como lupas. Esa es la corrección de la hipermetropía y el astigmatismo que puede ir con los dos. Y bueno, la presbicia, que se manifiesta a partir de los 40 años, en la mayoría hay gente que manifiesta recién después de los 50 o a los 55 años, y que es la falta de acomodación para poder ver correctamente de cerca, y uno tiende a alejar para poder enfocar, y bueno, es la adición que necesita después de los 40 años. ¿Y las famosas cataratas, doctora? Bueno, las famosas cataratas, que como dijimos, es cuando el cristalino, que es nuestra lente intraocular natural, se vuelve opaco. La mayoría de las veces es la causa de ceguera reversible más frecuente del mundo. La mayoría ocurre con la edad, o sea, la catarata senil, pero también puede tener otras causas, por ejemplo, inflamatorias, puede ser metabólicas. Un paciente con diabetes tiene unas cataratas más joven, puede ser también traumática. La única forma de tratar la catarata es quirúrgica. No existe otro tipo de tratamiento, no existen gotas que retrasen el avance, o sea, el tratamiento es quirúrgico, sí o sí. Se puede operar desde que se diagnostica, o sea, es un mito eso que por ahí uno escucha que dice, no, hay que esperar que madure. Y no, lo ideal es no esperar que madure. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo se va endureciendo el cristalino, se va calcificando, y cuesta más en la cirugía que se hace actualmente, que es la facoemulsificación, cuesta más disolver y aspirar el cristalino. Entonces, o sea, el paciente decide cuándo se va a operar, pero lo ideal es cuando ya empiece a manifestar problemas en la visión. El paciente ve como a través de un vidrio empañado.
Ahora, ¿esta cirugía es por única vez o es necesario a veces repetirla en el transcurso del tiempo en el mismo paciente? No, en general es por única vez. Lo que sí puede pasar es con el tiempo la cápsula posterior, que es la que sostiene la lente intraocular, como pertenece al organismo, pertenece al globo ocular, la cápsula posterior no se saca en una cirugía de catarata porque ahí se sostiene, digamos, ahí se coloca la lente intraocular. Esa cápsula se puede opacificar con el tiempo, pero ya el tratamiento es con un láser, el JAK láser, que consiste en hacer, digamos, como si fuera una ventanita. O sea, ya no es quirúrgico, no hay que entrar al quirófano de nuevo. Ah, exacto. Entonces con ese láser se hace como una limpieza y ya debería estar muy bien así. Está. Y si pasamos a hablar de glaucoma también. Bueno, glaucoma, como hoy les dije, que es muy importante la toma de la presión ocular, pero el glaucoma como enfermedad no es solamente el aumento de la presión ocular por arriba de 20, que es lo normal, sino es como un conjunto de otras alteraciones que son el daño en el nervio óptico. El aumento de la presión ocular va comprimiendo las fibras nerviosas del nervio óptico, que dijimos que es el que transmite la información del ojo al cerebro, y eso va ocasionando un daño progresivo, lento y progresivo, y que en los primeros años es totalmente asintomático. El paciente no se da cuenta que tiene presión y su nervio óptico ya se está dañando. Otra de las cosas que pueden pasar en un glaucoma es el deterioro del campo visual. El campo visual es un estudio funcional en donde uno puede evaluar cuál es la visión periférica. O sea, cómo mirando un punto central uno puede ver alrededor hasta qué rango, digamos. Cuando hay un daño en el campo visual, o sea, cuando hay una restricción del campo visual propiamente dicho, es cuando nosotros tenemos un deterioro del nervio óptico y que se manifiesta así. Y otra cosa importante, porque la presión ocular, porque por ahí los pacientes preguntan, ¿y tengo presión? ¿Tengo presión? Y sí, todos tenemos presión, pero tiene que estar dentro de los límites normales, porque la presión ocular es el equilibrio entre la producción de humor acuoso y el drenaje, digamos, la reabsorción. Entonces, acá tenemos una estructura anatómica que es muy importante, que es el ángulo irido corneal. Ahí está el sitio de drenaje del humor acuoso y tenemos que evaluar que ese ángulo esté abierto, porque puede ser que anatómicamente esté más cerrado, y ahí existen tratamientos específicos para resolver eso. Entonces, bueno, todo eso tenemos que tener en cuenta para diagnosticar el glaucoma. El glaucoma tiene tratamiento, el tratamiento es de por vida ya, o sea, sí puede regular bien con gotas oftalmológicas. Las gotas se debe poner todos los días hasta el último día, así como uno toma agua para vivir. Un ojo que tiene glaucoma necesita ponerse las gotas para siempre, todos los días. Porque, por ejemplo, algo habitual que pasa es que, hola doctora, no me puse las gotas porque iba a venir acá. No, porque yo le puedo medir la presión y puede estar alta por dos motivos: o porque no se puso la gota, o porque esa gota no es suficiente para lograr bajar la presión. Entonces es importante que no suspender las gotas nunca. Permanentemente. Si no se puede regular la presión con gotas, existen otros tratamientos con láser o tratamiento quirúrgico ya. O sea, sí. O sea, existe tratamiento, claro, pero por eso, y es muy importante el control. Un paciente con glaucoma mínimo 3 veces al año tiene que concurrir al oftalmólogo a tomarse la presión, a medirse y a chequear que esté todo en orden. Bueno, pasemos a otro tema que sería retina. Bueno, la retina. La retina justamente es mi especialidad. O sea, yo soy oftalmóloga y me especializo en patologías de retina y vítreo. Es por eso que, la importancia que tiene, sobre todo, por ejemplo, en pacientes diabéticos, o sea, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial.
uno de los órganos blancos que dañan esas enfermedades son los ojos, y de los ojos la retina. ¿Y qué producen en la retina? Y bueno, en la retina producen alteraciones en la vascularización normal. Se producen fugas, disminución de la permeabilidad, o sea, los vasitos capilares de la retina deben ser impermeables. Entonces la diabetes lo que hace es convertirlos en permeables, los convierte como mangueritas pinchadas, y hay pérdida del contenido vascular, o sea, del contenido sanguíneo, digamos, en la retina, que la contaminan, la encharcan. Hay edema y edema macular, neovascularización, que es cuando por esa alteración vascular el organismo siente que no hay una buena circulación, una buena irrigación de la retina. Entonces, como mecanismo de defensa, empieza el organismo, o sea, con una muy buena intención, porque el organismo lo que quiere es reparar, empieza a formar neovasos, que la intención es buena, pero esos neovasos son patológicos, son frágiles, sangran con facilidad. Entonces, en un paciente diabético, por ejemplo, tenemos edema macular, que afecta el área de visión más fina, con alteración de la visión cercana, alteración de todo lo que sea, lo que los pacientes mayores por ahí más les gusta hacer: leer, coser, tejer, las mujeres. Tenemos hemorragias vítreas, o sea, tenemos sangrados en la cavidad del ojo, que también nos impiden una correcta visión. Entonces, en un paciente diabético, o sea, es muy importante primero la medicina preventiva, que el médico general, o sea, el médico de cabecera o el diabetólogo en particular, eduque también al paciente, porque el paciente diabético no tiene por qué saber todo lo que le puede pasar. Que lo eduque en conocer cuáles son las alteraciones que puede tener en diferentes órganos, y en especial en los ojos, la consulta al oftalmólogo, los controles. También es el tratamiento, por ejemplo, de un paciente diabético es multidisciplinario, no depende solamente del médico de cabecera y del diabetólogo. Interviene el endocrinólogo, el nutricionista, el oftalmólogo, por supuesto. Que tengan un equilibrio, o sea, siempre yo les digo a mis pacientes que tiene que haber un equilibrio en cuanto a la medicación, al control metabólico. Es muy importante el control metabólico, que es el análisis de sangre, donde podemos ver los valores de glucemia, que es el valor de azúcar en la sangre, y algo fundamental, muy importante, que es la hemoglobina glicosilada, que es un valor que a nosotros nos indica cómo estuvo la glucemia en los últimos 3 meses, si el paciente tuvo picos, porque a veces por ahí el día antes de hacerse el análisis uno puede hacer una dieta y bueno, y da la glucemia normal, pero la hemoglobina glicosilada nunca miente. Eso es el botón que a mí me dice: no, este paciente tuvo picos. Entonces tiene que haber un equilibrio, como si fuera una mesita con 4 patitas que tienen que estar bien sólidas para que la mesita se sostenga, que es el control metabólico por medio de los análisis, la medicación, la dieta y el ejercicio. La dieta es fundamental, porque bueno, muchos pacientes dicen: bueno, pero si yo como de más me pongo más insulina, y no es así. O sea, es difícil, es muy difícil ser diabético, pero son cosas que hay que cumplir para poder tener una mejor calidad de vida en todos los sentidos. Entiendo, sí. Hay que ser estricto y perseverante en el tratamiento. Y el ejercicio es fundamental. El ejercicio, yo siempre les digo, caminar, alguna placita en el barrio, dar vuelta a las plazas, ir, caminar, moverse. Y no puedo porque yo y bueno, una bicicleta fija, algo. No hace falta ir a anotarse a un gimnasio o tener una clase en especial de gimnasia. Con el moverse, caminar, todo eso hace que la mesita esté bien firme, si las 4 patas se cumplen, digamos. Y los famosos desprendimientos de retina. Y bueno, el desprendimiento de retina es también una patología muy importante y que es una urgencia. ¿Por qué? Porque cuando la retina se desprende, se separa, o sea, la retina tiene 10 capitas.
Cuando la retina se desprende, se separan las 9 capitas internas de la capita externa, que se llama epitelio pigmentario. El paciente empieza con la mayoría de las veces empieza con unos síntomas que, por ejemplo, de la nada empiezan a ver luces o flashes. Eso se produce porque el vítreo, que es el gel que llena, digamos, la cavidad del ojo, está íntimamente adherido a la retina en puntos muy específicos, como un proceso natural, fisiológico. Yo siempre les digo, así como uno tiene arrugas en la piel, canas en el pelo, el vítreo se separa de la retina y se produce un colapso. Eso es el desprendimiento posterior del vítreo. Eso no es un desprendimiento de retina, pero eso puede traer un desprendimiento de retina. Cuando el vítreo se separa, que es de manera natural, en esos sitios tan específicos donde está íntimamente adherido a la retina, tironea, y ahí es cuando el paciente ve luces y flashes, destellos, que mira y parece como que sacaron una foto o como que hay un relámpago, y no. Es ocasionado por eso, y en esa tracción que hace el vítreo, a veces puede llevarse por delante un pedacito de retina y formarse un desgarrito. A partir de ese desgarro se puede producir el desprendimiento de retina. Si el paciente se da cuenta y le llama la atención ver esas luces o flashes, concurre, son signos de alarma. Yo siempre le enseño que si les llega a pasar eso, urgente un fondo de ojo. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar que no haya desgarro. Si llega a haber un desgarro, podemos resolverlo con un tratamiento médico, que es realizar una fotocoagulación alrededor del desgarro para sellarlo y para prevenir el desprendimiento de retina. Si por ahí hay veces que esto ocurre sin esos flashes y luces, entonces la retina al otro día se desprende. Cuando el paciente se presenta con la retina desprendida, y bueno, ahí sí el tratamiento es quirúrgico. No existe otra opción, no existe otra forma de tratar esa patología. Es quirúrgico. El objetivo del tratamiento es colocar la retina en su lugar. Este tipo de cirugías o de patologías sí a veces requiere más de una cirugía. No es como la cirugía de catarata, que uno opera, saca la catarata, pone la lente intraocular y se resuelve el problema, siempre y cuando no haya complicaciones. El desprendimiento de retina a veces requiere otras cirugías posteriores. ¿Por qué? Porque a veces con una sola cirugía no es suficiente para que se sostenga la retina y se mantenga en su lugar. Entonces es una patología mucho más complicada, que requiere un tratamiento que a veces la incidencia, digamos, en el desprendimiento de retina de vuelos en avión, digamos, ¿incide, es así, no es así, o simplemente algún comentario que por ahí surge de que por haber estado volando se le desprendió No. Sí, lo importante en una cirugía de retina y los vuelos es que si, por ejemplo, cuando uno hace una vitrectomía, que es la cirugía, uno lo que hace es sacar el vítreo, ¿no?, para poder acceder a la retina y poder aplicarla. Cuando uno saca algo del ojo, tiene que poner algo. O sea, a veces, si tiene desgarros pequeños y el desprendimiento es chico, se puede reemplazar por un gas, que ese gas se reabsorbe más o menos a los entre 7 y 10 días, depende del gas. Hay otro gas que dura más tiempo, 21 días. Durante ese periodo que el paciente tiene el gas en el ojo, no puede viajar en avión. ¿Por qué? Porque con los cambios de presión se expande y bueno, puede producir daño. Entonces está totalmente contraindicado que un paciente que se opere de retina, que se le coloque gas como reemplazo al vítreo, no puede viajar en avión hasta que se reabsorbe. Una vez que se reabsorbe, sí. Y si no, se reemplaza por un aceite de silicón, que es lo que nos ayuda, digamos, a mantener la retina en su lugar. Bien, vamos a darle un descanso a nuestra excelente expositora y volvemos. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes.
Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Bien, luego de este paréntesis vamos a continuar con la excelente charla que nos está dando la doctora Fernanda Estragó Franco, que no se me vaya a enojar la mamá, a quien le mandamos un saludo. Bien, Fernanda, adelante, continuamos. ¿Qué hacemos con las maculopatías? Bueno, las maculopatías son la causa de disminución de la visión central más frecuente que existe. La mayoría de las maculopatías se dan por la edad, que es la famosa y conocida degeneración macular relacionada con la edad, que este tipo de maculopatía puede tener dos componentes, puede ser húmeda o exudativa o puede ser seca. ¿Cómo nosotros llegamos al diagnóstico? Nosotros llegamos al diagnóstico primero, como les había contado en el interrogatorio, el paciente lo primero que dice es la dificultad para ver de cerca, la dificultad para enfocar o para realizar, bueno, las actividades que más les gusta, leer, por ejemplo. En general, pacientes con maculopatías tienen una relativamente buena visión lejana, porque bueno, lo que más se afecta es la mácula, el área central. Esto se afecta. En general, el resto de la retina, los 360 grados, está sano. Entonces, un paciente con maculopatía nunca va a quedar ciego, o sea, porque el resto está bien. Es una lesión muy específica en la mácula. Entonces llegamos al diagnóstico con ese interrogatorio, cómo ve el paciente y cuánto ve, y ahí tenemos que hacer, aparte del fondo de ojo, del fondo de ojos, que vemos que la mácula no está normal, no tiene el brillo ni la forma ni el color que tiene que tener. Tenemos un estudio complementario que se llama OCT, que quiere decir tomografía, son las siglas en inglés de la tomografía de coherencia óptica, en donde se hace una tomografía propiamente dicha, es un scanning transversal en donde nosotros podemos ver y evaluar las 10 capas de la retina. Y ahí se ve que primero hay una alteración en la forma, siempre tiene un perfil que es característico, hay una alteración en el espesor, suele estar engrosada la mácula cuando es exudativa, podemos ver componentes en el interior de la retina, que puede ser sangre a veces, porque las exudativas o húmedas a veces sangran. Y bueno, y de esa manera nos permite, es muy importante ese estudio, la realización de ese estudio, porque aparte de ser una documentación que nos queda, digamos, es un registro de cómo está el paciente ese día, cuando lo vemos, cuando podemos hacer el diagnóstico, y nos da la posibilidad, al ser no invasivo, de repetir el estudio y poder evaluar la evolución con un tratamiento adecuado. El tratamiento de las maculopatías son las famosas inyecciones intravítreas. Es una medicación muy específica, hay varios tipos que actúan directamente, o sea, en la mácula. No existe ninguna gotita que uno se pueda poner y que la mácula consideremos que está adentro del ojo, atrás del ojo. Entonces no existe ninguna gota que uno pueda usar y que vaya y actúe. Entonces lo que se hace es una inyección intravítrea que se realiza en la esclera, que es ese tejido blanco alrededor del ojo que está cubierto por la conjuntiva, que es transparente. Se realiza a 4 milímetros del limbo esclerocorneal, que es el límite entre la esclerótica y la córnea. Se realiza a 4 milímetros. En pacientes que tienen lente intraocular se realiza a 3 milímetros. Es un tratamiento que se hace de manera ambulatoria, o sea, el paciente entra, se le inyecta y se va caminando a su casa.
sea anestesia, lleva una anestesia tópica, porque bueno, la gente cuando uno le indica el tratamiento, por ahí produce, la gente se asusta, a veces cuando es la primera vez, los pacientes están aterrorizados porque imagínense que decir te voy a pinchar el ojo, te voy a inyectar el ojo es medio traumático. Entonces, bueno, se realiza una asepsia y una antisepsia. El paciente se prepara el ojo 48 horas antes, se pone gotitas, se lava la cara con un jaboncito especial. Se procede a colocar la inyección intravítrea y debe continuar durante 3 días más con gotitas, preventivamente para que no se infecte. Entonces esa es la manera, es la forma de que la medicación llegue y actúe específicamente en la mácula. Después tenemos la maculopatía seca, que en sus primeras etapas no suelen causar síntomas visuales, pero en la medida que va avanzando ya los pacientes refieren, el principal síntoma que el paciente cuenta es que tienen una distorsión de la imagen. Líneas rectas empiezan a ver onduladas. Entonces es muy importante la autoevaluación. Yo siempre le enseño a mis pacientes que, por ejemplo, todas las mañanas en el lugar donde desayunan, donde toman el café o el mate, que busquen algo de reparo. Por ejemplo, puede ser un reloj, puede ser un cuadro, puede ser un espejo, que todos los días miren y que se ocluyan un ojo, que se tapen un ojo y que vean cómo se ven los bordes, si los bordes están bien definidos, si están rectos o si ya hay algún tipo de ondulación, primero con un ojo, después con el otro ojo. A veces los pacientes dibujan cómo ven y que eso ayuda mucho para poder tratarlos y para entender la patología y cuáles son los síntomas del paciente. Después tenemos otros tipos, esas son la maculopatía relacionada en general con la edad, es la causa más común, digamos, de maculopatía, pero después existen otro tipo de maculopatías que incluso se pueden dar en pacientes más jóvenes, por ejemplo la corioretinopatía serosa central se llama, y que está relacionada con el estrés, que pasa en hombres jóvenes entre los 20 y los 50 años de edad, que siempre uno interrogando, por eso otra vez insisto, la importancia del interrogatorio, siempre cuando uno interroga algo pasó, algo específico. Por ejemplo, un duelo, una separación, o que la hija se fue de la casa, o que la hija no quiere estudiar, o un drama familiar. O sea, la vida misma en realidad, que a todos nos pasa, pero siempre si uno interroga hay algo específico. Por ejemplo, una vez me encuentro con esta lesión en una chica, o sea, una señora joven, digamos, ¿y qué actividad realiza? No, nada. ¿Y tiene algún problema? Nada. ¿Y qué hace usted? Nada, yo soy ama de casa. Y bueno, entonces uno se pone a pensar cuál podría ser la causa. Y bueno, hablando, ella al final me contó que ella era una obsesiva del orden y la limpieza, y que por ejemplo, le producía mucho estrés ver que los chicos no dejen la mochila en su lugar, que la casa no esté ordenada. O sea, eso ocasionó en ella esta patología, por ejemplo. Así que en ese caso hace de oftalmólogo, pero también de psiquiatra o psicólogo. Un poquito sí, porque hay que hablar y también, bueno, explicarle y darle la tranquilidad que en este tipo de patología, aparte de ser reversible, uno se puede curar solo. Y siempre cuento que cuando yo empezaba recién con esto, yo fui a rotar a Buenos Aires con el doctor Zambrano, él es especialista en retina, y al ver pacientes, me acuerdo que siempre le decía a los pacientes con este problema: tratamiento, vacaciones. Tómese vacaciones. Bueno, a veces uno no se puede tomar vacaciones por el trabajo, no tiene los días, pero sí es importante que para poder curarse solo, porque hay tratamientos que se pueden hacer para esta patología, hay inyecciones intravítreas, láser inclusive, pero lo importante es saber que esto se produce por estrés y entender que de las 24 horas que tiene el día, tomarse 1 hora
para sí mismo, o sea, hacer algo que le gusta, ir a caminar, escuchar música, lo que sea, pero como dedicarse a curarse. Entonces tomar 1 hora del día, no sé cuál, la que se pueda, y dedicarse a hacer algo que a uno le gusta, y el 90% de los pacientes se curan, por ejemplo. Claro, haciendo consciente. Se hace difícil porque si le dice el facultativo que tiene que ir a una cirugía, es como que, bueno, hay que hacer la cirugía, está, voy, me la hago. Sí. Pero esto que queda en cada persona y en la conducta que debe adoptar cada persona, claro, se hace un poco más complicado a veces, digo, ¿no? Respecto de los pacientes. Sí. ¿Y factores de riesgo? Los factores de riesgo para la degeneración macular relacionada con la edad, uno de los factores de riesgo es la raza. Se da más en la raza caucásica. En los gringos, por ejemplo, en los pacientes que son muy blancos, que tienen ojos claros, esa es una de las causas. ¿Rubio de ojos celestes? Rubio de ojos celestes se afectan, por eso es muy alta la población, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene maculopatía relacionada con la edad. También, bueno, la edad, ser mayor a 60 años, la herencia, o sea, saber si los padres pudieron haber tenido esta patología. Lo que pasa que la gente cada vez vive más tiempo. Antes no se llegaba a hacer este diagnóstico, pues la gente moría antes. Y la exposición al sol también es importante como factor de riesgo de esta patología, y el tabaquismo. O sea, fumar, exponerse al sol, ser mayor de 60 años, también se puede dar en personas que no sean rubios de ojos celestes, por supuesto, pero es un factor de riesgo, y que uno llega a tener dificultad en la lectura cercana o distorsión en la imagen, urgente una consulta con el oftalmólogo, porque podrían estar teniendo indicios de una maculopatía relacionada con la edad. En el caso de la corioretinopatía serosa central, los factores de riesgo, bueno, el principal es el estrés, también la hipertensión arterial, fumar, pacientes que tienen tratamientos a largo plazo con corticoides, también es un factor de riesgo, o que tengan alguna patología endógena que produce una liberación de mucho corticoide interno, digamos. Bueno, pero más importante el estrés, porque, por ejemplo, no sé, uno de los pacientes un paciente que mucho tiempo lo tuve, era como el gerente de un banco. Entonces venía y bueno, es muy característica la tomografía de coherencia óptica de ese caso, por ejemplo. Entonces pedía licencia, volvía a la normalidad, volvía al trabajo, volvía, y bueno, es así, digamos. Hay que tratar de, a veces, como se dice, la procesión va por dentro y uno no puede manejar el estrés que le produce las distintas actividades, pero bueno, hay que tratar de ver cuál es la manera de poder... Allí la importancia, digo, ¿no?, de la consulta, para que el profesional pueda advertir al paciente que trate de manejar ciertos factores, si lo puede manejar, ¿no es cierto?, para evitar daños peores. Es que puede ser crónica también, o sea, a veces dura más de 3 meses, y hay pacientes que pasan 5 años y vuelven a tener, o si no, nunca se les va, digamos. ¿El trauma ocular, doctor? Y bueno, los traumatismos oculares es también una de las causas de ceguera, que a veces son reversibles y a veces irreversibles. Los accidentes domésticos, los deportes, los accidentes en los niños en edad escolar, en el colegio, accidentes automovilísticos, todo eso influye en los diferentes tipos de traumatismos oculares. También los distintos trabajos, porque podemos tener traumatismos químicos, por ejemplo, en una obra en construcción, que caiga cal en el ojo, también es un tipo de traumatismo químico, y que hay que resolverlo de manera urgente, digamos. Siempre les recomendamos que si llega a pasar eso,
agua, lavarse, tratar de sacar todos los restos de cal que a veces se acumulan en el interior de la conjuntiva tarsal, y urgente ir al oftalmólogo porque en la medida que permanezca el componente, digamos, va produciendo un deterioro en la córnea, puede producir una quemadura tan importante que llegue a perforar la córnea. Después los cuerpos extraños que pueden ser extraoculares cuando impactan en la córnea, por ejemplo, cuando se trabaja con amoladora, entran esquirlas de metal que entran en caliente y no solamente producen que en el impacto del cuerpo extraño quedan adheridos, porque como entran calientes producen una coagulación en la córnea y se pegan. Entonces uno tiene que retirar el cuerpo extraño y también hacer una limpieza de la superficie porque queda el óxido de la quemadura, digamos, y eso produce una úlcera de córnea. En los deportes, en general los traumatismos son contusos, o sea, son golpes de puño, también en las riñas callejeras, como se decía, y que lo que producen es que el impacto en el globo ocular producen una disminución del eje antero-posterior, pero un elongamiento del ecuador del ojo, y eso puede producir desgarros en el interior o del cristalino, se puede caer el cristalino de la cavidad vítrea, hemorragias vítreas, un desprendimiento de retina también. Entonces, por ejemplo, en los deportistas siempre tener el cuidado, todo lo que sea pelota, paleta, de tener esos anteojos especiales, protectores. Bueno, también pueden ser traumatismos abiertos cuando se usan elementos punzantes o cortantes. Estos gases que suelen usar las fuerzas de seguridad en las manifestaciones, que por lo que se ve afectan mucho, ¿no es cierto? Sí. ¿Tienen alguna secuela? ¿Podrían llegar a tener secuela? Podrían llegar a tener una secuela, es muy importante. ¿Una consulta a alguien que sufrió? Siempre. Pero antes que nada, lavarse la cara, tratar de sacar de la superficie ese componente, digamos, Entiendo. químico. Antes de empezar, me hacías referencia a una ley provincial. Sí, es una ley, la 6178, que habla de la obligación de un examen de fondo de ojos a todos los recién nacidos. A todos los recién nacidos, o sea, es obligatorio. Si son pacientes con más razón si es prematuro o de bajo peso, pero es obligatorio, o sea, es una obligación que el pediatra o que el neonatólogo mande a todos los recién nacidos a hacer un fondo de ojo de manera preventiva. O sea, en los prematuros sí, porque tenemos la retinopatía del prematuro que puede llegar a la ceguera si no es diagnosticado a tiempo y tratado muchas veces. Y en un recién nacido podemos ver vicios de refracción, podemos ver alguna anomalía congénita en el interior del ojo, podemos ver una catarata congénita, infecciones que se transmiten en el embarazo, por ejemplo, la toxoplasmosis, que es endémica en nuestra zona. Entonces es muy importante que a las 4 semanas de vida de todo recién nacido se realice un fondo de ojo. Es obligatorio. Recién a partir de las 4 semanas. A partir de las 4 semanas. O sea, que no se hace antes de salir de la clínica o el hospital. No, si son prematuros se hace en la unidad de terapia intensiva neonatal, se debe hacer, es obligatorio, así que esto es muy importante para que la comunidad sepa y para que todos los pediatras y los neonatólogos indiquen como exámenes de rutina a un recién nacido que a las 4 semanas se debe hacer un fondo de ojo. Y ahí, si uno llegara a diagnosticar algo, a ver algo, uno puede decir, bueno, en 3 meses hay que repetir o en 6 meses, pero lo obligatorio es a las 4 semanas en todos los recién nacidos. Y después, como dije, los controles en los niños a los 6 meses, al año y a partir del año cada 2 años, a los 3, a los 5, a los 7 y bueno, se va bien. Bueno, creo que hemos asistido a una cátedra en materia de oftalmología con tantos nombres, con tantas afecciones, enfermedades, tratamiento. Sí, bueno, es muy amplio, muy amplio. Y es algo que es muy amplio en un órgano muy chico. Muy chico, entonces, muy importante. Bueno, para mí fue muy interesante, muy agradable, muy entendible, que es también lo importante, ¿no es cierto?
Así que agradecemos a la doctora Fernanda la presencia en este programa y seguramente será motivo de otras convocatorias a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cómo no? Con esto damos por terminado el presente programa y nos despedimos hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias.